Hola, Dios te bendiga grandemente. Recibe un fuerte abrazo de tu hermano en Cristo, Jonathan Almanzar. Y quiero compartirte lo que es esta enseñanza, capacitación, ministración titulada Aprendamos Juntos. Es una serie que he iniciado para el crecimiento espiritual, para que los dones sean activados en nuestra vida, los ministerios, dar buenos frutos al 100 por 1, a tener una vida plena, vida en abundancia, y lo más importante de todo es tener la vida eterna a través de la salvación de nuestra alma. Así que sean más que bienvenidos. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir estas enseñanzas. Aprendamos juntos, porque la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por aquí estamos para tener conocimiento, para crecer espiritualmente, para ser canal de bendición para otros. Así que, mis amados, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta enseñanza en este día. Puede compartirlo para que otros sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Y el tema que vamos a compartir es el siguiente. ¿Qué dice la Biblia cuando dice no juzgar al prójimo, no juzgar a los demás? Amén. Así que también vamos a compartir 5 puntos de la forma de cómo no podemos juzgar. O sea que hay una forma de juzgar. Nosotros no tenemos la potestad de juzgar a nadie, sino qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a leer rápidamente en Mateo capítulo 7, a la altura del versículo 1 hasta el 6. Tenga su Biblia donde anotar, tenga su Biblia para leer y una agenda donde anotar, donde apuntar, porque vamos a compartir varios versículos, porque es una enseñanza para que aprendamos juntos y podamos crecer espiritual. Ya seamos maduros, ya podamos andar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y la palabra de Dios se lee bajo la cobertura de Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice así: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Padre, derrama bendición, sanidad, liberación y vida eterna a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leerlo en otra traducción más llana, porque esta serie se titula Aprendamos Juntos. Entonces, la importancia de esto es que podamos aprender, es que podamos entender para crecer espiritualmente. Vamos a leer eso mismo, Mateo capítulo 7, a la altura del versículo 1 hasta el 6. Dice lo siguiente, en otra traducción: no se conviertan en jueces de los demás, así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama.
¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basura que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor, y los perros pueden morderlos a ustedes. Amén. Mis amados hermanos y amigos, ¿qué dice la Biblia cuando dice no juzgar a los demás? El mandato de Jesús de no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de sus dichos, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto. Aquí está la declaración de Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas personas usan este versículo en un intento de silenciar a sus críticos, interpretando que Jesús quería decir, ustedes no tienen derecho de decirme que estoy equivocado. Tomando en forma aislada el mandato de Jesús que dice, no juzguéis, parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Sin embargo, hay mucho más al respecto a este pasaje que esas dos palabras. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento de espíritu. Es un don espiritual que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. Son 9 dones espirituales, recordándole que estas enseñanzas aprendamos juntos es para que los dones espirituales sean activados en nuestra vida, los ministerios, dar buenos frutos al 100%, tener vida abundancia, vida plena y lo más importante, la salvación de nuestra alma, vida eterna. Pero eso es a través de la palabra de Dios. Ese es el crecimiento espiritual a través de su palabra. Ahora bien, no mucho después de que Jesús dijo no juzguéis, afirmó en Mateo 7:6 que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Poco después en el mismo sermón dice en Mateo capítulo 7 versículos 15 y 16, guardaos de los falsos profetas, y que por su fruto los conoceréis. Ahora bien, vamos a ver 5 maneras cómo no podemos juzgar. O sea que sí podemos juzgar. No, nosotros no somos jueces. No somos los que juzgamos. La palabra de Dios muestra realmente quiénes son los que dan buenos frutos y los que no dan buenos frutos. Y fíjate también otra cosa que dice en Mateo capítulo 7 versículo 5, que oye lo que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pregunta importante viene. ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos. Tenemos que ver cuál es la doctrina, cuáles son los frutos, cuáles son las maneras de comportarse conforme a la palabra de Dios. No lo que dice Jonathan, no lo que dice Pedro, Juan, María, Miguel, José Luis, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Jesús no está dando permiso para distinguir, discernir
entre el bien y el mal. Porque nos dice, guardaos de los falsos profetas y que por su fruto lo conoceréis. Ah, ¿están entendiendo? Ahora bien, además del mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás, no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. Dios tiene un carácter que va para adelante, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aprendiendo juntos. Amén. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde luego, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Llamar algo mentira es juzgar. Sí, lo podemos ver. Cuando vemos, por ejemplo, ay Dios mío, que no me cancelen este video. Cuando vemos, por ejemplo, una ideología que dice que tú puedes ser tal género, que hay muchos géneros, y realmente la Biblia dice que varón y hembra, Dios lo creó, varón y hembra. Pero si tú dices, no, mira, que la Biblia dice esto, no juzgue, no condene, eso es mentira. Entonces hay que tener cuidado, claramente, gloria al Señor, cómo expresarnos y conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Claro está. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es, con base en la definición de pecado que da Dios. ¿Ve? Es que conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios llama pecado, nosotros tenemos que hacerlo no para contender, no para herir, no para avergonzar, sino para exhortar, para que pueda crecer espiritualmente y puedas andar a la estatura del varón perfecto y tener la cobertura del Espíritu Santo de Dios, tener unción, tener poder, sean los dones, aleluya, activados en tu vida, el fruto del Espíritu Santo, dar buenos frutos, los ministerios, que Dios cumpla el propósito por la cual te ha llamado, pero para eso tenemos que alinearnos conforme a la palabra de Dios y aceptar la corrección, ser humilde. La Biblia dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay que humillarse a los pies de Cristo, hay que humillarse a aceptar la voluntad de Dios, hacer los retos, lo correcto delante de sus ojos, para que podamos tener bendición que sobreabunde en nuestra vida. Amén. Y que el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, no vaya delante del Señor otra vez con el acta de los decretos que fue anulado anteriormente cuando aceptaste a Jesús, cuando viviste para Él. Pero si no quieres aceptarlo en la corrección de Dios a través de su palabra y quiere vivir una vida desordenada, entonces esa acta de los decretos, esa demanda, va a volver a salir ese expediente y va a ir delante de Dios y va a tener problemas. Pero para eso estamos aquí. ¿Para qué? Para que aprendamos juntos, para crecer espiritualmente y andar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, la Biblia tiene todo un libro titulado llamado Jueces. Los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo. Mira, podemos ver en Jueces capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez.
y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ustedes saben que, por ejemplo, en la actualidad hay jueces, hay fiscales, hay leyes que usted tiene que catar las leyes, obedecerlas. Si usted viola las leyes, una infracción de las leyes, usted puede tener, si es de tránsito, multa. Y si hacen delito, por ejemplo, de fraude, de robo, entre otras cosas, cárcel. O sea que sí hay un sistema organizado actualmente de jueces que juzgan, condenan y libertan también, porque también pueden hacer falsas acusaciones. Y para eso estamos aquí, para aprender. Ahora bien, el moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria de la sociedad. No podemos vivir todo como chivos sin ley. No, hay un sistema judicial moderno, organizado. Ahora bien, pero al decir no juzguéis, Jesús no está diciendo todo se vale. Tú puedes vivir como tú quieras. No, no es eso. No aplica. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede abrir puertas, puede abrir brecha. Dios te puede desechar. Satanás y los demonios te pueden acabar con tu vida. Y para eso estamos aquí. No te pongas triste, sonríe, Cristo te ama. Estamos aquí para aprender juntos, aprendamos juntos. En otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. ¿Cómo así, Dios mío? Sí, mira. Dice en Juan capítulo 7, verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No según la apariencia, sino con justo juicio. Usando este versículo y varios otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. Y para eso estamos aquí. Porque yo mismo en ignorancia alaba lo que vive. Yo mismo en ignorancia juzgué, pequé, lo hice de una manera inadecuada. Pero Dios nos da el mandato y la enseñanza correcta cómo se debe hacer. Y para esto estamos aquí, para que aprendamos juntos. El primer juicio que es pecado, que es malo, si es malo no es de Dios, si no es de Dios es del diablo, el Señor reprenda en el nombre de Jesús. El primer juicio es el juicio superficial, o sea, el externo, el juicio por apariencia. Mira lo que dice. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. Entonces, juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. Sí. Así como dice en Juan 7, Juan capítulo 7, verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Además, es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Cuando ustedes le están hablando de alguien, usted debe guardar su corazón de que estén juzgando a alguien sin antes usted conocer los hechos, sin conocer realmente qué ha sucedido, qué ha pasado. Por una vestimenta tú no puedes juzgar y condenar a la gente. A simple vista, tú no sabes si Dios está tratando con esa persona. Tú no sabes si una persona recién convertida, que le falta madurez espiritual. Tú no sabes si la persona todavía Dios está tratando con ella.
A simple vista, hablando una persona que diga una palabra fuera de contexto, tú no puedes condenarlo, juzgarlo automáticamente, superficialmente, por la apariencia, porque eso es pecado. A Dios no le agrada esos tipos de juicio, de juzgar, de condenación a las personas. Proverbio capítulo 18, versículo 13 dice lo siguiente. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, la palabra fatuidad quiere decir necedad. Y la palabra oprobio, vergonzoso. Ahora bien, o sea, es vergonzoso y necio responder antes de escuchar. Podemos ver que Simón el fariseo juzgó a una mujer con base en su apariencia y reputación. Pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada. Por tanto, Jesús lo reprochó, lo reprendió por hacer juicio injusto por la apariencia. Un juicio en la apariencia de aquella mujer, un juicio superficial. Vamos a leerlo para que usted vea la historia, porque aquí estamos para aprender juntos. Vamos a leer en Lucas capítulo 7 del versículo 36 adelante. Lucas 7 del 36 en adelante. Miren lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer,
tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí tenemos muchas enseñanzas con estos versículos y sobre la historia de la mujer del frasco de alabastro. Era pecadora, pero yo me imagino esa escena cuando esa mujer estaba a los pies del maestro llorando, ungiéndolo, besándolo. Wow, dice la Biblia que él no rechaza un corazón contrito y humillado, jamás desprecia. Y si tú que estás escuchando te han juzgado injustamente por apariencia, quiero decirte que Jesús te ha perdonado. Jesús te ha recibido. Jesús te ha dado una vida nueva. No importa lo que diga quien sea, los fariseos, los saduceos, los escribas, Tobías, Zabalá, no importa lo que diga la gente, mantente siéndole fiel a Dios, estando en el lugar más alto que a los pies de Cristo. Vive para Él, haga conforme a su palabra, conforme a su voluntad, porque dice la Biblia, mira lo que dice, mira lo que dice. Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, gloria a Dios, mi alma te alaba. Entonces aquí tenemos una enseñanza, un punto de no juzgar por la apariencia, no juzgar superficialmente. Eso es pecado y no le agrada a Dios. Amén. El segundo juicio es el juicio hipócrita. La palabra hipócrita, que derivado del griego, viene siendo un actor, alguien que actúa. La palabra hipócrita, farisaico, fariseo, falso, farsante. El juicio farsante, el juicio hipócrita es malo, es pecado, no le agrada a Dios. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás, como dice Mateo capítulo 7 versículo 1, no juzguéis para que no sea juzgado, está precedido por comparación con los hipócritas. ¿Por qué? Porque más para adelante dice, primero saca la viga de tu ojo, límpiate primero tú y después podrás ver bien la paja del ojo que está, la paja que está en tu hermano en su ojo. O sea, que una persona puede estar en pecado, puede estar cometiendo un pecado gravísimo, puede tener un desorden en su vida, mire, puede estar un desastre. Y quiere venir a condenar, juzgar a otro que tiene una pajita cuando esa persona tiene una viga. Ay, Dios mío, es un juicio hipócrita. Mira, vamos a leerlo más para adelante, mira. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Mira. En Mateo capítulo 23, versículo 13 al 15 dice lo siguiente. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Wow! Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay, Dios mío, Padre. Oiga, esto es Jesús hablando. Esto es la palabra de Dios. No podemos hacer un juicio hipócrita, que es el segundo juicio que no debemos hacer. Mira, leamos en Romanos capítulo 2, versículo 1. Mira, dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Tú que juzgas hace lo mismo. Primero debe limpiarte, debemos limpiarnos. Y ojo, yo caí en esa trampa del enemigo.
de juzgar a los demás antes de yo limpiarme. Alaba lo que vive. Pero para eso estamos aquí, para que aprendamos juntos, para que andemos la estatura del varón perfecto, para que podamos dar buenos frutos al 100 por 1, para que tengamos la cobertura del Espíritu Santo de Dios, para que tengamos unción, tengamos poder, para que Dios nos mire con ojos de agrado, para que diga, ese es mi hija, ese es mi hijo en que tengo complacencia. Amén. Dice, inexcusable quiere decir que no puedes eludir con pretextos o que no puede dejar de hacerse. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero tú que no estás cometiendo ese pecado, que no estás haciendo lo mismo, tampoco te da el derecho de hacer un juicio, una condenación a tu manera. No aplica a tu manera, sino a la manera de la Biblia, de la palabra de Dios, que más para adelante lo vamos a ver. Cuando señalamos el pecado de otro mientras cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos. Le abrimos puerta al enemigo. Caemos en el renglón o en la lista de los hipócritas, de los farsantes. El tercer juicio que no debemos juzgar, que no le agrada a Dios, que es malo, es el juicio severo e implacable. El juicio severo e implacable es malo. O sea, severo es áspero, duro con el trato. E implacable es inflexible, riguroso. O sea, vamos a decirlo a rajatabla, sin misericordia, duro. No, pan, vino. No, no aplica así. Porque es que nosotros tenemos que crecer juntos espiritualmente para andar en la estatura del varón perfecto. Debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Así como dice la palabra en Tito capítulo 3 a la altura del versículo 2 al 6. Vamos a leerlo. Dice Tito 3 versículo 2 al 6. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ya con esos versículos podemos durar unos cuantos meses y hacer por lo menos 15 o 20 enseñanzas o sermones. Dice Mateo capítulo 5 versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, no es que vamos a ser compartícipes del pecado y de lo malo, sino es que debemos hacer una exhortación con mansedumbre, con humildad, con amor, con misericordia, porque nosotros también éramos personas que estábamos extraviados de la verdad. Te lo voy a decir ya, simple. Usted también era pecador.
Usted y yo éramos malos, somos malos, porque todavía a Jesús le dijeron maestro bueno. Dijo, solo bueno Dios. Si hay algo bueno en nosotros, es Cristo, que mora en nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. O sea que si nosotros nos vamos a dirigir a alguien, que no sea para condenarle para muerte, sino para exhortarle para vida. Ay, Dios mío. Que no es que vamos a compartir, sino que vamos a darle la enseñanza que aprendamos juntos para que podamos crecer espiritualmente hablando, para que tengamos bendiciones que sobreabunden nuestra vida. Soltamos la palabra con bendición, con mansedumbre, con humildad. Ya de ahí para allá, el que quiera coger y captarse al orden divino conforme a la palabra de Dios, ya esos son platos aparte. Como dicen Joaquín Dominicano, son 500 aparte. Amén. Ahora bien, vamos con el cuarto juicio. El juicio santurrón. El juicio santurrón es malo, es pecado, no le agrada a Dios. Que aquí las cosas salen bien porque yo estoy aquí. Si yo no estoy aquí, ustedes lo hacen mal. Oye, por favor, ¿cómo así? Bueno, vamos a leer. Santurrón significa, es por ejemplo, hacer una demostración hipócrita de ser moralmente superior a otras personas. Decimos que alguien es santurrón si pretende ser más ético y piadoso que los demás, cuando en realidad no es mejor que quienes lo rodean, exagerando en los actos de devoción. Aquí el único que ayuna soy yo, el que hace silicio soy yo, el que lee más Biblia, el que hace esto, el que hace lo otro. Ustedes ya ahí mismo está descalificado, ya está cometiendo pecado por su insensatez o por su acto de santurrón en hipocresía. Estamos llamados a la humildad y Dios resiste a los soberbios. Un santurrón lo que se convierte en un soberbio, un orgulloso, no sabiendo que la Biblia dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora bien, podemos ver en Santiago capítulo 4 a la altura del versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos que están aquí quieren ser cada día más humildes delante del Señor y humillarse delante de Él? Amén. Yo quiero ser cada día más humilde delante del Señor. Que Él me ayuda a poder hacerlo. Hay un dicho por ahí de que humilde se nace. No, humilde se hace. Porque tú tienes que tener conocimiento. Tú tienes que tener la verdad. Tú tienes que alinearte a eso, al propósito de Dios, conforme a su palabra. Y entonces será humilde. No se nace humilde, se hace humilde, porque usted da su brazo a torcer para que no viva tú, sino Cristo en ti. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Seguimos. Dice, podemos ver ejemplo, o mayor dicho, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón
y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Dios vio el corazón, juzgó su corazón y se negó a perdonarlo. Vamos a verlo. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 hasta el 14, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga, 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 oiga. ¿De qué manera oraba? Dios, te doy gracia. Oye, oye, oye. Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre del cielo. Ese que estaba ahí, ese fariseo, no, yo no hago esto, yo hago lo otro, mira aquel, que aquello, lo otro. Y ese publicano ahí, Dios mío, ten misericordia de mí. Padre, sé propicio al pecador, soy propicio a mí, Dios mío. Dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, jamás desprecia, jamás lo desprecia. Y dice que aquel fue justificado. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice que ni aun uno justo hay, solo aquellos que han sido justificados por el sacrificio de Jesús, los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos los que están ahí, los que están viendo, han sido lavados con la sangre del Cordero? Gloria a Dios, por usted es justificado. Amén. Usted ha sido perdonado porque es humillado, ha recibido a Jesús, vive para Él, reconoce que sin Él no somos nada. Y ya para concluir, el quinto juicio que no debemos hacer es el juicio falso, o el falso testimonio, un juicio falso. Es malo, es pecado. Vamos a leer en, gloria al Señor, en Proverbios capítulo 19, a la altura del versículo 5. Y dice lo siguiente: el testigo falso no guardará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. En otra versión dice: el que rinde falso testimonio será castigado, y el mentiroso no estará salvo. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. Cuidémonos. Por eso decía al principio, usted no puede estar haciendo un juicio superficialmente, por apariencia o por lo que le diga. Porque entonces usted puede estar haciendo un juicio falso, juzgando a alguien sin saber. Y eso es un tremendo lío, porque se han dado unos líos y personas se han descarriado y personas se han apartado. Miren, mi gente, eso es peligroso. Pero si caemos en eso, no vamos a salir impunes, vamos a tener un merecido de parte de Dios. Y si la mano de Dios nos cae encima, miren, estamos fritos.
Dice la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todo hermano y hermana. A nosotros los cristianos, los hijos de Dios, a menudo nos acusan de juzgar o de ser intolerable o intolerante con el pecado cuando hablamos del pecado que está cometiendo alguien. Porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. No vamos a vivir como chivos sin ley. Pero oponerse al pecado no es malo. Porque el pecado trae maldición, trae enfermedad, miseria, pobreza. La Biblia dice que todo que comete pecado es esclavo del pecado, trae esclavitud. Y que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, que la culpa que nosotros tendríamos que pagar en la cruz, Él la llevó. Él crucificó toda maldición, todo pecado, todo oprobio. Fue clavado en la cruz del Calvario. La paga, la deuda que nosotros llevamos, que merecíamos pagarla, Él la pagó por nosotros. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero oponerse al pecado no es pecado. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atraer los golpes de los dardos de los que optan por el pecado, más bien que por la vida que agrada a Dios. Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir diario. Porque nosotros queremos que las almas se salven y que los hermanos crezcan espiritualmente. Por eso tenemos esta enseñanza, aprendamos juntos. Y tú también quieres enseñar a otros. Pero eso también tiene sus ataques. Va a haber un ataque para nuestra vida. Porque estamos queriendo que las personas salgan de la esclavitud y de la condenación y tengan vida en abundancia, vida plena, una cobertura del Espíritu Santo de Dios, y que Satanás y los demonios no lo maten y lo mantengan esclavizado y enfermo y en maldición. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6 del versículo 18 hasta el 20. Ahí podemos ver que Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías, habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Vamos a leerlo, dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero también podemos ver que cuando la hija de Herodías, que hizo aquella danza, una danza satánica, una danza que era de seducción, a activarlo a lo que era la sexualidad y la fornicación, él le juró darle incluso hasta la mitad de su reino. Y ella aprovechó la mamá de esa muchacha, que era Herodías, y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y él, como ya había prometido en público o jurado, tenía que cumplir. Pero fíjese que ese hombre temía a Juan,
Mira lo que dice. Le escuchaba perplejo. Era porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Con el tiempo ella silenció a Juan, pero no pudo silenciar la verdad. No pueden silenciar la verdad. Leamos en Isaías capítulo 40 versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero ciertamente su palabra no pasará. Y nosotros como hijos de Dios, como estamos aquí para aprender juntos, debemos hacer juicio justo para el crecimiento espiritual, para que el acta de decretos sea anuladas permanente, y no que venga el Señor, el enemigo, a acusarte delante de Dios, el acusador de nuestras almas, el enemigo. Y aquí hemos visto 5 puntos de cómo no podemos juzgar. Ahora bien, a nosotros los hijos de Dios, los cristianos, se nos advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial. Parcial quiere decir que toma partido a favor o en contra de alguien o algo, independientemente de que aquello sea justo o injusto. Pero Jesús elogia el justo juicio. Jesús lo elogia, el juicio justo o el justo juicio. En Juan 7, versículo 24 dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Pero juzgar con justo juicio, con amor, con mansedumbre, con misericordia, porque usted y yo también estábamos en ese lugar de condenación, en ese lugar de esclavitud, en ese lugar perverso, en un lugar que estamos bailando pegados con Satanás y los demonios. Wow, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, esta palabra que sea recibida, llévate todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía ahora por el poder de tu palabra. Nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Debemos siempre discernir. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso el Señor lo ha puesto en mí. He tenido una guerra para compartir esta serie. Aprendamos juntos, porque es para crecer espiritualmente, tener vida plena, vida en abundancia, vida libre, bendecida, tener lo más importante, la salvación de nuestra alma, vida eterna, dar fruto al 100%, buenos frutos, dones espirituales activados, los ministerios activados, tener unción, poder, autoridad. Pero eso es alineándonos conforme a la palabra de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21: examinadlo todo, retener lo bueno. Debemos predicar, oye, debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Dice en Hechos capítulo 20 versículo 27:
porque no he reído anunciaros todo el consejo de Dios. Perdón, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, pues ya le he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada, dice en otra versión. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 hasta el 5. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda que paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a historia inventada, muñequito, historia de películas superficiales, mundanas, animada, entre otras, toda esa porquería. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Háblame de parábola, de historia, de testimonio conforme a la Biblia y la palabra de Dios. Doctrina, enseñanza. Debemos afrentar con la verdad y con mansedumbre a los hermanos en Cristo que sean desviados. Aquellos que han sido desviados de la verdad, debemos enfrentarlo con la verdad, pero con mansedumbre, con amor, con misericordia y con la Biblia, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, estamos aquí para crecer espiritualmente, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el diablo está tentando, Satanás y los demonios, el mundo, la carne le gusta lo malo, no le gusta sujetarse. Debemos practicar la disciplina de la iglesia. Debemos practicar la disciplina en la congregación bíblicamente, hermano con hermano. ¿Cómo así? Dice Mateo capítulo 18 versículos 15 a 17, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, los dedos solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a tu iglesia. Y si no le oyere, si no se arrepintiere, tenlo por gentil y publicano. Por gentil y publicano, si no te oyera a ti, si no oyera a dos o tres, si no oye el pastor a la iglesia, a los líderes, a los diáconos, a los maestros, a todo ello, entonces tenlo por gentil y publicano. Hay que decir la verdad en amor. Mira, fulano, ven acá, esto y esto y esto, aquello y lo otro. Pero tú tienes que estar dispuesto en identidad con el Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que cuando se te levanten, aleluya, cuando quiera decirte, tú no eres nadie para juzgarme, no, tranquilo, mi hijo, mi hija, es para ayudarte, para que crezca. Y si sale un bochito, tú sigas hacia adelante. ¿Por qué? Porque por su fruto lo conoceréis. Y todo saldrá a la luz a su tiempo. Ten mansedumbre, ten paciencia, sigue firme hacia adelante. A mí me ha pasado eso, a mí me he levantado, Dios mío, que yo me he quedado impactado. Pero aquí seguimos.
Aquí seguimos, siéndole fiel a Dios en humildad, compartiendo esta enseñanza, aprendamos juntos para andar a la estatura varón perfecto, crecer espiritualmente y tener unción, poder, autoridad. Pero corregir con amor y mansedumbre. Hay que decir la verdad en amor. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 15 a 16, dice lo siguiente ya para concluir. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y mansedumbre. Amén. Gloria al Señor. Ya para repasar los juicios y la manera que no debemos juzgar es la siguiente. El juicio superficial, externo o por apariencia es malo, hay que desecharlo. El juicio hipócrita, fariseo, falso, farsante es malo, hay que desecharlo. El juicio severo e implacable, o sea, áspero, duro, con el trato riguroso, es malo. El juicio santurrón es malo, o sea, que se enaltece, que se enorgullece, que las cosas están bien por esa persona, eso es malo. Dios lo mira de lejos, lo desecha. Y el quinto juicio es el juicio falso, falso testimonio, a mentira, falso de mentira, juicio de mentira, es malo, a Dios no le agrada. Y el juicio correcto que Jesús lo elogia, que permite, es el juicio justo, conforme la palabra de Dios. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que esta enseñanza sea de bendición para tu vida y pueda compartirlo con otros en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos honra y gloria, toda alabanza, exaltación y pleitesía y honor, Señor. Padre, que esta palabra que hemos compartido hoy, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos hacer juicio justo con amor y mansedumbre para un crecimiento espiritual en amor, para andar a la estatura varón perfecto. Y que tú nos ayudes, Dios mío. Perdónanos, Dios mío, si hemos juzgado injustamente. Ten misericordia de nosotros, Dios. Padre, mira todo el que esté escuchando ahora, Padre, que sea tú bendiciéndole de gran manera, Señor. Ven, Dios mío, rompiendo la cadena, libertando, restaurando, Dios mío, abriendo los ojos espirituales y poniendo una cobertura, Dios mío, de tu Santo Espíritu, Dios mío, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos seguir, Dios mío, en esta serie, aprendamos juntos para crecer espiritualmente, andar de valor, la estatura del varón perfecto, los dones se han activado en nuestra vida, los ministerios, dar fruto al 100 por 1 y tener lo más importante de toda, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, amigos, Dios le bendiga grandemente. Reciba un fuerte abrazo de su hermano en Cristo, Jonathan Almanzar. Saludo a todo allá en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa, allá en África. Así que le amamos. Dios le bendiga y Cristo le ama. Shalom, shalom. Bye bye.